Bienvenidos a esta nueva actividad de nuestro programa para este año 2002, que lleva por título Hacia una sociedad diversa, acogedora e inclusiva. En las comunidades de fe y justicia tenemos la inquietud y pensamos que son necesarios crear espacios de formación, reflexión y de diálogo de cuestiones pues, que entendemos que pueden contribuir a crear una mayor justicia social y, pues como nuestro lema recoge, nos puede llevar a una sociedad más acogedora, diversa e inclusiva. Esta actividad precede a un ciclo con Ojos de Mujer, que tendrá otras 3 actividades. Tenéis dispuesto el programa y el calendario, vamos, en el folleto que tenemos con las actividades de todo el año. Y bueno, pues para nosotros es un gusto tener aquí a Rosa Rodríguez, que nos va a hacer un análisis crítico de los presupuestos teóricos de la diversidad sexual. Espero que os agrade, que realmente sirva al propósito que pretendemos y ser bienvenidos. Muchas gracias por venir. Os paso a Marta, que nos presentará los temas. Bueno, pues es un placer que podamos vernos y estar aquí de modo presencial. También os agradezco a las personas que estáis siguiendo la charla online, bueno, que estéis ahí. Hoy dentro del, bueno, ya lo ha dicho Elena, hoy dentro del programa de Fe y Justicia, hacia una sociedad diversa, acogedora e inclusiva, vamos a tratar un tema que está en parte recogido en el título que acabo de leer, la idea de diversidad. Bueno, en la presentación del programa leo que una sociedad inclusiva es aquella que percibe la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza. Este tema de la diversidad, y en particular el de la diversidad sexual, también obviamente el de la identidad de género, la cuestión trans, están muy presentes desde hace unos cuantos años en la sociedad. El reconocimiento de que los seres humanos somos diversos, y en este caso sexualmente diversos, suscita una gran adhesión, sobre todo por parte de los sectores más progresistas de la sociedad y de la gente que está trabajando por una sociedad más inclusiva y más justa. La diversidad, esto es de Rosa, la diversidad se ha convertido en un mantra de nuestro sistema actual. Y a pesar de que es cierto que dicho concepto, también el de identidad, tiene un innegable carácter liberador para determinados colectivos o minorías étnicas y culturales, bueno, pensemos en la relevancia, ¿no?, de la descripción cultural, étnica, religiosa de las personas, conviene estar al tanto de su uso abusivo. De ahí el debate social que se ha generado en torno a la ley trans del año pasado. Bueno, quería traer también aquí el 8M. Hace un par de semanas, las feministas salimos a la calle a denunciar la violencia machista, patriarcal y a reivindicar la igualdad entre los sexos. En Bilbao, bajo el eslogan de los cuidados, salimos todas juntas. Esta es la dimensión práctica del feminismo. Ocurre que el feminismo tiene también una dimensión teórica, que es muy importante y de la que se nutre el movimiento feminista. Como decía Celia Amorós, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y a ello vamos ahora. Bueno, en la charla de hoy, Rosa María Rodríguez Magda hará un análisis crítico feminista de esta idea de la diversidad sexual. Desde el enfoque del feminismo, por tanto, pretende situar estos conceptos, la diversidad sexual, la identidad de género, el transgenerismo, en el marco teórico en el que surgen. Son términos que nos suenan mucho, pero que no sabemos muy bien dónde colocar. Y esto es lo que va a hacer Rosa María Rodríguez Magda, explicarnos ese marco, el modelo trans, hacer un análisis crítico de ese marco, pues para que desde ahí podamos valorar en qué medida este discurso está contribuyendo o no a promover una sociedad más igualitaria para todas las personas. Bueno, y ahora una breve presentación de Rosa. Rosa María Rodríguez Magda es de Valencia, vinieron ayer, bueno, empezaron el viaje y han llegado hoy, ¿no?, a Bilbao.
Es filósofa, escritora, doctora cum laude en Filosofía y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Valencia, especialista en pensamiento contemporáneo y feminismo. Bueno, yo tengo aquí una larga lista de cursos, conferencias, pues por todo el mundo, premios. Cuando hablé con ella, me dijo algo así como, pues no hace falta que digas todo eso, yo soy lo que he escrito. Y por eso me voy a referir sobre todo a sus libros. Más de 25 títulos, obras de ensayo, narrativa, poemarios. Cito algunos de ellos relacionados con la temática que vamos a hablar. El modelo Frankenstein, Foucault y la genealogía de los sexos, De playas y espectros, ensayo sobre el pensamiento contemporáneo, Las sonrisas de Saturno, hacia una teoría transmoderna, Femenino fin de siglo, la seducción de la diferencia, El placer del simulacro, Transmodernidad. Y bueno, y dejo para el final sus dos últimos libros, La mujer molesta, feminismos postgénero y transidentidad sexual, publicado en 2019, y El sexo en disputa, del cual es coordinadora de 2021. También quería decir que ha sido galardonada con el premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana 2021, en reconocimiento a su labor en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y actualmente es también vicepresidenta de Cultura e Investigación de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura, pues a la cual pues tengo que agradecer que me pusiera en contacto con ella. Y bueno, pues para acabar, nos gustaría que este encuentro posibilitara una reflexión sosegada. Esto me parece muy importante. En unos tiempos muy crispados, también en el feminismo. Bueno, creo firmemente en la filosofía, que la filosofía, el uso de la razón crítica, pues puede abrirnos la puerta a un diálogo enriquecedor. Y eso espero luego también del debate, del momento posterior. Y bueno, ¿y ahora qué escuchamos? Pues muchísimas gracias, Marta, por esta presentación que ya nos sitúa dentro de la temática. Muchas gracias a Fe y Justicia por invitarme, por permitirme compartir con todos vosotros un rato de reflexión y también por permitirme volver a Bilbao, que siempre es un placer. Hemos oído, y nos lo ha comentado Marta hace un momento, una serie de conceptos que normalmente suenan y van unidos. Pues diversidad, igualdad, inclusión, y unidos a otros conceptos más como igualdad, respeto, reconocimiento, justicia, que he repetido alguno de ellos. ¿Quién va a estar en contra de cualquiera de ellos? Nadie. Lo que ocurre es que muchas veces los estamos superponiendo de manera que no distinguimos claramente a qué nos referimos en cada uno de los casos. Sobre todo el tema de la diversidad últimamente parece eso, se ha convertido como una especie de palabra clave. No hay convocatoria o no hay digamos, propuesta incluso teórica o práctica que no lleve el latiguillo de la diversidad. Pero hay que pensar que la diversidad no es lo mismo que la igualdad, y lo voy a desarrollar a lo largo de este rato que vamos a estar juntos. O sea, la igualdad pretende reflexionar sobre qué problemas conlleva el hecho de que dos grupos, dos personas, dos entidades no puedan estar de tú a tú. O sea, cuál es la estructura de poder que fundamenta la opresión y que fundamenta la desigualdad. La diversidad, en cambio, requiere reconocimiento y respeto. El saber que somos diferentes lo que nos lleva es a decir, bueno, hay que respetar cualquier tipo de diferencia. Pero son conceptos diferentes en este aspecto. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de la diferencia entre los sexos, esa diferencia entre los sexos remite a una desigualdad estructural en la sociedad.
no remite a una diversidad. Y este va a ser uno de los ejes. Si nosotros la diferencia entre los sexos, entre hombre y mujer, la incluimos dentro de la esfera de la diversidad, la comprendemos como una más de las diversidades. Y no es una más de las diversidades, es una desigualdad estructural en la que históricamente y todavía hoy están fundamentadas las sociedades. Volveré sobre ello, pero me parece que esto es fundamental. ¿En qué se diferencia una desigualdad estructural de una diferencia? Por ejemplo, tú al diferente puedes excluirlo en un acto moralmente despreciable, puedes apartarlo de la sociedad y esa sociedad sigue funcionando. Simplemente lo estás marginalizando. Bueno, por lo tanto, lo que necesitará ese grupo es políticas de reconocimiento y de respeto. Pero a una desigualdad estructural en una sociedad no la puedes apartar. A las mujeres no se les puede apartar de la sociedad, porque esa desigualdad estructural entre hombres y mujeres, esa desigualdad estructural que viene desde siglos, es necesaria para construir esa sociedad. Se necesitan las mujeres como entes reproductivos, como entes de cuidados, como entes de placer, a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, no puedes apartarlo. Y si no puedes apartarlo, quiere decir que esa desigualdad tienes que resolverla con un análisis específico y una legislación específica de poder. Un análisis de poder y una legislación específica. Si, por ejemplo, pensamos en algún momento, pensamos en la época clásica romana o incluso posterior, la esclavitud era una desigualdad estructural de una sociedad, porque si tú quitabas a los esclavos, esa sociedad desaparecía, no desaparecía en cuanto a sus fundamentos. Por lo tanto, no era una diferencia, no era una diversidad más, no era algo exótico. Dicho esto, igualdad y desigualdad, diferencia y diversidad e inclusión son conceptos que aparecen en el marco también del pensamiento feminista. Vamos a ver si hacemos un brevísimo repaso de dónde aparece, para ver cómo en la situación actual tenemos dos grupos de reivindicaciones que muchas veces pueden ir juntos, pero que tienen necesidades específicas que tienen que trabajar específicamente. Partamos de dos conceptos muy claves. El género, en principio, era la construcción cultural, pero sexista y jerárquica de la feminidad y de la masculinidad. Cuando hablamos de género y hablamos de esa construcción cultural, no podemos olvidar estas características. No es una construcción cultural sin más. La feminidad y la masculinidad está marcada por una jerarquía. Históricamente, los varones han ocupado esa parte superior de la jerarquía, y por otro lado es sexista en cuanto que marca una diferencia que es una discriminación. Y por otro lado se ha hablado y se sigue hablando de sexo como la diferenciación biológica macho y hembra de la especie. Cabría hablar y desarrollarlo esto más profundamente, pero en fin, de alguna manera seguimos entendiendo género y sexo de estos dos conceptos. Y si hacemos un breve repaso de cómo a lo largo de la historia hemos llegado a comprender estos conceptos, vemos que realmente mucho antes de aplicar la noción de género se estaba pensando o se estaba conceptualizando, aunque no se le hubiera puesto este nombre. Cuando Margaret Mead, por ejemplo, ya en el 35, en 1935, habla de sexo y temperamento en determinadas sociedades, de lo que está hablando es de que una cosa es ser varón y ser mujer, y otra cosa es cómo se entiende ser varón, esa masculinidad, en una sociedad y en otra. Cuando Simone de Beauvoir dice no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y estamos hablando del segundo sexo de 1949, está diciendo prácticamente lo mismo. O sea, se construye histórica, social, culturalmente, educativamente, ese ser mujer. Hasta ese momento parecía que las cosas estuvieran claras. Por citar, aunque no me voy a detener mucho en ello, el género pues
participa de esa dialéctica entre la biología y la cultura. No voy a detener mucho, pero porque tengáis los nombres ahí a mano, fue el primero que habla de género en este sentido psicopatológico, por así decir, es John Money en el 1955. Él se dedicaba sobre todo a atender a niños. En ese momento se denominaba hermafroditismo, o que no tenían los caracteres externos suficientemente definidos como para saber si iban a desarrollarse como niños o como niñas. Entonces él aplica esa noción de género. Es importante que sepamos que la noción de género, aunque se ha utilizado y se desarrolla desde el feminismo, aparece en el marco de la psiquiatría o de la psicopatología, por así decir. Stoller también va a hablar de sexo y género dentro del ámbito de la psicología, pero realmente la concepción de género, el desarrollo de la noción de género más importante va a venir por parte de la teoría feminista. Pues ya Kate Millett en Sexual Politics hablaba de que esa construcción de la feminidad es una construcción que tiene un sentido político. No es meramente ni algo natural ni algo interno, es algo que actúa políticamente. Si después pensamos en autoras como Rosaldo o como Gay Rabin, en sus primeros comienzos, cuando habla del tráfico de mujeres, de cómo de alguna forma la sociedad, y aquí remitimos a Lévi-Strauss, ese intercambio de mujeres constituye el fundamento de cierta sociedad o del desarrollo de la sociedad. Si hacemos este repaso de dónde viene pues, la noción de género, hay un gran salto. Cuando esto el pensamiento feminista viene a desarrollar, porque le viene muy bien al pensamiento feminista, es decir, justo, o sea, no estamos atados a la biología, podemos elegir el género, podemos elegir qué suerte de feminidad vamos a desarrollar, o en cualquier caso podemos liberarnos de esa feminidad que es un corsé además sexista. Pues bien, hay un salto importante cuando comienzan los Gender Studies en las diversas universidades. Hay un salto muy importante también en la conferencia de Pekín en el 95, cuando la igualdad de género se propugna no como una teoría, digamos, académica, sino como un principio normativo político que deben seguir las administraciones y los países para lograr la igualdad entre los sexos. Así, si hacemos ese breve repaso, vemos que en el comienzo encontramos que la naturaleza, el sexo biológico, se nos quiere vender de alguna manera como un destino, que nos viene muy bien esa diferenciación sexo y género, que en ese momento del pensamiento el cuerpo determina el género, o sea, se es hombre o mujer, y por lo tanto la sociedad crea unas expectativas sobre cómo debe comportarse para ser un verdadero hombre o una verdadera mujer. Y en todo ello, el feminismo, ¿qué pretende? Pretende, en primer lugar, liberarse de la biología como destino, lograr la igualdad y lograr la emancipación. Luego, aunque el feminismo ha estudiado y ha desarrollado la noción de género, lo que pretende es ser un feminismo posgénero, es abolir el género en cuanto unos patrones normativos que nos dicen cómo las mujeres debemos de actuar y cómo los hombres deben de actuar. Simplemente para dar una libertad individual a esa elección de lo que se entiende por feminidad o por masculinidad. Llega un momento en el estudio propio del feminismo donde el desarrollo de la teoría del género llega a separarse, por así decir, del propio feminismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando profundizamos sobre y creamos una teoría de los géneros y pensamos, bueno, pues los géneros pueden ser muchos, no solo, entonces estamos separando ya el sexo del género. Los géneros pueden ser muchos y los géneros pueden ser aquello que yo teatralizo, aquello que yo actualizo, aquello que yo hago constantemente, día a día, lo que otros me ven hacer. Me estoy refiriendo en este sentido a un desarrollo del feminismo que se denomina teoría queer
y que es la que actualmente estaría un poco en la línea desarrollada por la teoría queer, estaría en contradicción con cierta línea de feminismo, digamos, más clásico. ¿Por qué? Porque si llega un momento en que el desarrollo del estudio de los géneros se convierte en una teoría de los géneros. La teoría queer, y después profundizaré un poco más sobre qué es eso de la teoría queer, lo que nos viene a decir es justamente lo contrario. No que el sexo determina al género que se espera, sino que el género puede determinar el sexo que tú quieras elegir. Esto es, que si tú eliges un género determinado o un sentimiento de identificación con ese género, eso puede llevarte incluso a cambiar tu propio sexo, incluso si lo deseas a transformar farmacoquirúrgicamente tu cuerpo. Luego, si se ve en el propio desarrollo de la teorización del género, hemos llegado a una inversión total. La inversión se muestra en el esquema que vemos ahora. Por un lado, el sexo era naturaleza y en el otro lado el género era cultura. Llega un momento en que el sexo se iguala a la cultura y por otro lado el género sigue siendo cultura. Pero actualmente lo que se nos dice desde ciertas corrientes es que el sexo también es cultura, que no solamente el género es cultura o una construcción cultural, sino que el sexo también es una construcción cultural. ¿Qué ocurre con esto? Si el sexo también se iguala a cultura, el género acaba siendo una naturaleza. Hemos oído muchas veces, y se dice por ahí, la idea de nacer en un cuerpo equivocado, o cuando un niño nace hay que constatar, no se constata el sexo, sino se adjudica el sexo de ese bebé. ¿Qué estamos diciendo con nacer en un cuerpo equivocado o con esto mismo? Estamos diciendo de alguna manera que lo básico es el género. El género lo estamos naturalizando y en cambio el sexo lo estamos tornando como algo elegible. O sea, el sexo tendrá que adecuarse al género que uno elija ser. No sé si esto ha quedado claro, pero es una inversión total de todo el proceso. No voy a centrarme mucho en simplemente John Money, podemos pasar de esto porque si no nos va a dar tiempo. Ahí hay una serie de referencias por si alguien lo está viendo en este momento, de saber cuándo se crea la idea de género, así como de rol de género, pero sobre todo para distinguir el problema que se tenía con los niños a los que no se les podía identificar claramente desde el nacimiento. Luego, esta noción de género viene pues del área, digamos, de la psicopatología. Pero, ¿qué hace el feminismo con los géneros? Por un lado, si pensamos en el feminismo de la igualdad, el feminismo de la igualdad lo que quiere es liberarse de la biología. Lo que ha reclamado, y estamos hablando del feminismo que se denomina según ciertas clasificaciones de la segunda ola, todo el feminismo que arranca de los años 70, que busca la emancipación de las mujeres, que busca lograr los derechos reproductivos, se ha denominado también feminismo ilustrado. Lo que busca es una igualdad, una democracia feminista. Luego, por lo tanto, ese feminismo de la igualdad lo que pretenderá es liberarse del género. El género nos molesta. En todo caso, seremos individuos de tú a tú en una sociedad de iguales. Por otro lado, el denominado feminismo de la diferencia nunca ha utilizado con gusto, por así decir, la noción de género, porque lo que busca es resignificar lo biológico, profundizar en ese ser mujer, en esa diferencia física, corporal, desde la maternidad, desde el apego, desde el ecofeminismo. Y por otro lado, un tercer gran movimiento, que es al que me he referido actualmente, es la teoría queer o el transfeminismo, que ahí veremos dónde aparecen
cosmovisiones diferentes. El transfeminismo o la teoría queer lo que pretende es encontrarse a través de los juegos del género. El género para la teoría queer es una performatividad, es una acción de actuar, de reconocernos. Por lo tanto, podemos jugar con la masculinidad y la feminidad, podemos hasta el punto de encontrarnos con ello. Como vemos, por hacer un brevísimo repaso, hemos visto que qué significa género, que es construcción cultural, pero sexista y jerárquica, qué significa sexo, que lo remitimos a lo biológico, cómo en principio ese concepto que viene de la psicopatología lo retoma el feminismo, cómo lo retoma desde un punto de vista desde la crítica. Vamos a liberarnos de ese corsé y nos viene bien ese concepto, porque mientras estaban entremezcladas la noción de sexo y género, no se sabía muy bien contra qué las mujeres estaban liberando para su emancipación. Se utiliza la noción de género para decir, justo nos estamos liberando contra esto que nos están poniendo. La teoría de los géneros se desarrolla en las universidades, diversas pensadoras, y entonces dices, bueno, pero puede haber muchos géneros, puede haber mucha diferencia de género, y allí empezamos a introducir la noción de diversidad de los géneros. Luego, si hay una diversidad de los géneros, juguemos con ellos. Pero en este momento es donde aparece una fractura entre lo que podría ser el movimiento feminista y el movimiento queer como una teoría de los géneros. Una teoría de los géneros puede ser muy interesante, pero una teoría de la diversidad de los géneros no tiene por qué ser una teoría feminista, porque está olvidando el tema básico que es que la desigualdad entre los sexos es un ejercicio de poder y de desequilibrio, y que el género es una forma opresiva de legitimar esa desigualdad. Luego, por así decir, tiene una primera parte, digamos, más festiva, es decir, bueno, juguemos con el género, tiene una parte reivindicativa, es decir, reconozcamos que los géneros pueden ser múltiples y diversos, pero en ese momento lo que debemos ver es que esto se convierte, por un lado, la diversidad sexual se convierte en un área de reivindicación y de estudios diferente del feminismo, que pueden coexistir indudablemente, que pueden buscar los mismos fines, que pueden ir codo con codo. Se ha demostrado y se sigue demostrando a lo largo de toda la lucha. Pero lo que hay que percibir es que en ese momento son dos cosas diferentes. Entonces, lo que a mí me gustaría ver es como ciertos conceptos que en principio son liberadores, llega un momento en que pueden ser coercitivos. Y, por ejemplo, ¿qué necesita el feminismo? El feminismo necesita un sujeto. Necesita decir, nosotras, las mujeres, estamos reivindicando algo en una situación que es de desigualdad. Necesita también la noción de mujer, porque si no, ¿quiénes somos las que estamos reivindicando algo? Y por otro lado, necesita la noción de sexo, porque es en función del sexo que las mujeres han estado y hemos estado oprimidas a lo largo de toda la historia. Porque es en función del sexo que las mujeres resultan deseables sexualmente para la reproducción, es en función del sexo que se hace la excisión del clítoris o que se hace, por ejemplo, el aborto previo de fetos de niñas. Es el sexo el que es violado, por el cual las mujeres son violadas y son agredidas. Luego, lo que quiero simbolizar es que es imposible que haya un feminismo si no tenemos estos tres conceptos fuertes: sujeto, mujer y sexo, porque es aquello que nos va a posibilitar hablar de la desigualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Qué ocurre ahora con esta especie de separación entre dos ámbitos, tanto teóricos de reflexión como incluso de lucha? Como habíamos dicho, el feminismo
o el ámbito de la diversidad sexual. ¿Qué ocurre? Que hay una parte del desarrollo de ciertas teorizaciones o posicionamientos políticos en pro de la necesaria el reconocimiento de la diversidad sexual que pueden subvertir o pueden debilitar algunos de los elementos que necesita el feminismo. El sujeto es negado por la teoría queer. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una persona, en una filósofa como Judith Butler, que sería uno de las grandes referentes de la teoría queer, se diría, bueno, el sujeto del feminismo no son las mujeres, es el cambio social de alguna manera, es la búsqueda de que ese vulnerable que hay en todo lo social resurja de otra manera. Entonces, la teoría queer en principio niega, después veremos qué es la teoría queer, niega que la mujer sea el sujeto del feminismo. Puede haber un feminismo, una lucha por un reconocimiento de la diversidad de los géneros sin necesidad de que ese sujeto sea la mujer. Entonces aquí hay un problema. Cualquier persona puede ser feminista, indudablemente, pero cuando nosotros pensamos en una acción política siempre sabemos que hay unos protagonistas de esas acciones políticas y hay otra serie de elementos, de personas, de grupos sociales que nos podemos solidarizar con su reivindicación. Pero si en un momento X los mineros, los camioneros, quien fuere, están haciendo una lucha política, uno puede posicionarse, sumarse o no sumarse. Lo que no puede es decir yo voy a liderar esa lucha, o es mejor que desaparezca la noción de ser de color o de persona asalariada o de propietario de un camión o de persona de un país determinado, porque todos de alguna manera sufrimos esa discriminación. O sea, a nadie le parecería lógico pues que en determinada lucha política uno que quiere sumarse a esa lucha política usurpara el lugar del protagonismo de esa lucha. Por lo tanto, el sujeto del feminismo somos las mujeres. El feminismo está abierto a todo el mundo porque de lo que se trata es de cambiar el mundo, de cambiar una serie de estereotipos que son negativos tanto para los hombres como para las mujeres. Pero dentro de esa estructura de lucha necesitamos que el sujeto mujer exista. El sujeto es negado por la teoría queer. Es negado por la teoría queer porque tampoco tengo tiempo de ir hacia ello, pero se enmarca dentro de una serie de corrientes filosóficas como puedan ser el postestructuralismo, que niega la noción de sujeto. Por otro lado, la noción de mujer es negada por determinado transactivismo, y aquí es donde tenemos un problema. Por ejemplo, y por adelantarme a cuestiones que a lo mejor pueden ser más peliagudas, en el momento en que se habla de que las mujeres se subdividen en mujeres cis y mujeres trans, a partir de ese momento la mujer deja de ser un grupo para convertirse en un subgrupo de sí misma. Que esto es importante, relativo o no, que qué trascendencia política pueda tener o qué trascendencia personal pueda tener, pues lo podemos discutir, pero evidentemente se rebaja de calidad. La mujer, que necesitamos la noción de mujer para tener nosotras las mujeres fuertes dentro del feminismo, deja de ser la mujer para convertirse en un subgrupo de sí misma. Y por otro lado, el sexo, y aquí es donde entraríamos en las problemáticas de las leyes de autodeterminación del sexo, está negado por esas mismas leyes, dado que se sustituye el sexo por el género. Y esto, dicho así, queda como muy amplio. Pero podríamos intentar resumirlo de una forma. O sea, se habla de leyes trans. Si en vez de hablar de leyes trans hablamos de leyes de autodeterminación del sexo, esto es, de leyes en donde se pretende
que el sexo pueda autodeterminarse. Esto es simplemente que actualmente tenemos la ley de 2007 por la cual una persona transexual puede ir al registro después de, evidentemente, después de demostrar efectivamente que tiene una disforia de género, que está sufriendo una situación tremenda, que no está a gusto con su propio cuerpo, etcétera, etcétera, que está en tratamiento. No hace falta, de modo alguno, que sufra ninguna intervención quirúrgica en ese sentido, pero indudablemente sí que es obvio que si está sufriendo esto, estará en un tratamiento hormonal. Tenemos una ley de 2007 donde esa persona tiene garantizados todos sus derechos de tratamiento en la seguridad social, de seguimiento psicológico, de cambio de nombre y de cambio de sexo. Lo que está haciendo esa ley no es cambiar el sexo de las personas, porque las leyes no cambian el sexo, ni nadie cambia el sexo de las personas, ni los médicos cambian el sexo de las personas. Lo que está haciendo esa ley es crear la ficción jurídica de decir, dada la situación firme y de esa persona, creamos la ficción jurídica de manera que será tratada cual si fuera del sexo que desea ser. O sea, esa es la ley que tenemos actualmente. La ley que entra en el Congreso y que tendrá una serie de fases a lo largo de los próximos meses es una ley de autodeterminación del sexo realmente, y quiero decirlo del sexo porque no es del género, y que una de las grandes diferencias sería el hecho de que no es necesario ningún documento médico preceptivo, no es necesario ningún tratamiento, simplemente cualquier persona, y cualquier persona es cualquier persona, no hace falta que sea una persona con disforia de sexo, cualquier persona puede ir al registro, puede expresar su voluntad de que su sexo sea modificado y después de 3 meses, si ha reflexionado durante esos 3 meses y ha rellenado el papel oportuno, se modificará y desaparecerá esa noción del sexo en su nacimiento, a partir del nacimiento y en todos sus papeles, etcétera, etcétera. Luego, esto que sí que quería ir un poco más, después sí que quería profundizar. Estos 3 aspectos ponen en tela de juicio 3 conceptos básicos para el movimiento feminista. Solo la desigualdad entre hombres y mujeres puede tratarse si nosotros validamos la noción de sexo, si validamos la noción de sujeto y la noción de mujer. Si no, lo que tenemos es un amplio espectro de diversidad sexual, pero que no es exactamente lo mismo. Vamos, si pasamos a la teoría queer. Quizás ha quedado un poco confuso, o sea, ¿qué es eso de teoría queer? La teoría queer, por sintetizarlo muy brevemente, tiene por un lado, es un movimiento que nace sobre todo en Estados Unidos, con movimientos como Queer Nation, por ejemplo, o ACT UP, que son movimientos marginales. Dentro del propio movimiento gay se considera que el movimiento gay se está burguesando y que hay una parte, digamos, más marginal que no está recogido dentro de las reivindicaciones. Entonces, ese movimiento queer nace como lucha más marginal frente a un movimiento gay que se está aburguesando. Por otro lado, la teoría queer es una teoría de los géneros que se desarrolla en las universidades, sobre todo norteamericanas, con autoras como pueden ser Teresa de Lauretis o Judith Butler o Anne Fausto Sterling, Rosy Braidotti también, y bueno, actualmente en España habría que encontrar por Preciado. Estos serían nombres claves en la teoría queer. ¿Tiene relación la teoría queer con el movimiento queer? Pues a veces sí y a veces no, porque evidentemente para formar parte de un transactivismo queer que abogue por la diversidad de los géneros no hace falta haberse leído a Judith Butler, ni siquiera haberla entendido. ¿Qué problemas trae para el feminismo la teoría queer? Que la teoría queer anula el sujeto.
que es lo que acabo de comentar. Por lo tanto, por otro lado, que minimiza el sexo, dado que para la teoría queer no solamente el género es una construcción sexual, cultural, sino que también el sexo es una construcción cultural. Si el sexo es una construcción cultural, entonces, lo que creo que sí que ha quedado claro, lo que venía diciendo hace un poco, entonces la base más fuerte de la opresión de las mujeres queda minimizada. O sea, ser mujer sería una construcción cultural elegible. Por lo tanto, ¿en qué se basaría la lucha de las mujeres por la opresión y la discriminación que sufren en función de su sexo? Si el sexo de alguna manera se minimiza y es también una creación, una construcción cultural, el problema que tenemos es que de alguna forma desaparece no solamente el motivo de la opresión, sino la propia identidad del ser mujer. ¿Qué problemas trae el transactivismo? Sobre todo la teoría del cuerpo equivocado y la reproducción de estereotipos sexistas y una gran beligerancia y agresividad contra el feminismo. Muchas veces se crea la idea del feminismo, o sea, el feminismo siempre ha sido criticado, cada vez que resurge un poco el feminismo se le critica. Entonces está la noción de feminazi, después está la noción de TERF o la noción de transfoba, pero lo bien cierto es que podemos ver montones de casos de feministas que son perseguidas, atacadas por simplemente comentar temas como los que estoy comentando ahora, y no se ve el caso contrario. O sea, yo no veo el hecho de que feministas estén o golpeando o apaleando. Quiero decir, el patriarcado es el enemigo, tanto de hombres como de mujeres, como de gays, como de lesbianas, ese es el enemigo. Lo que no podemos caer en la trampa es pensar que el enemigo puede ser otro grupo o que hay un enemigo del transactivismo que es el feminismo, simplemente porque está reflexionando sobre estos temas. Voy a ir un poco más rápida. Entonces, quizás lo que os pueda interesar es que entremos un poco en qué pasa con las leyes, qué ocurre con estas leyes que se denominan leyes trans o que... bueno, sí, estoy mareando, ¿verdad? Sí. O sea, ejemplos de una visión, digamos, estereotipada. Cuando no es nadie, quiero decir, está tomado de internet, podría ser cualquier persona. Cumplo con las tareas en mi casa, me depilo con cera en un salón, me gasto dinero en maquillaje y tengo miedo por la calle. Y aún así decís que soy un hombre. Iros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es un estereotipo totalmente absurdo que hace mucho daño tanto a las mujeres como a los hombres, como a las propias personas que quieran elegir otro estereotipo o que quieran elegir una fluidez dentro del género o una identificación de los géneros. A ver. Vamos pasando porque es que si no... ¿Podemos estar hablando de identidad de género? A mí me parece que si traducimos lo que significa el género por estereotipos sexistas, está claro que no podemos estar hablando de una identidad de género como algo a reivindicar. Una identidad de género sería una identidad de estereotipos sexistas. Hay una equivocidad total en la noción de género actualmente. Y si os fijáis, por ejemplo, cuando se habla de la ley de violencia de género,
de lo que se está hablando en ese momento es de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Y por lo tanto es necesaria una ley que vaya en contra de esa violencia. Y cuando se está hablando de una ley de autodeterminación del género, de lo que se está hablando justamente es de que el género es un derecho a reivindicar. Por lo tanto, tenemos que aclararnos. El género no puede ser a la vez algo a anular, algo a perseguir, algo a superar y algo a reivindicar. Si hemos dicho que el género es la construcción de los estereotipos sexistas, no podemos pensar que ningún individuo pueda liberarse reivindicando un estereotipo sexista. La identidad de género es un oxímoron. La identidad de género es, a ver, cómo uno puede identificarse con un género, pero si el género es un estereotipo sexista, yo no puedo reclamar como mi derecho que se me deje, se me puede dejar indudablemente hacer lo que quiera, pero no será liberador para la sociedad el reclamar que uno pueda tener un estereotipo sexista. Lo liberador será el que digamos, alejémonos de los estereotipos sexistas y superémoslos de alguna manera. Entonces, ¿por qué me parecen problemáticas? Y voy saltando, ¿cuándo debería yo acabar? Vale, pues entonces vamos mucho más deprisa. Vamos entonces a entrar de lleno en un breve vistazo sobre qué pasa cuando estamos hablando de leyes de identidad de género. Si hemos dicho que el género es una construcción sexista y jerárquica, parece una contradicción también de hablar de leyes que defiendan una construcción jerárquica y sexista. Entonces, ¿son necesarias unas leyes de igualdad LGTBI? Por supuesto que son necesarias. ¿Son necesarias unas leyes donde se respete la diversidad sexual? Por supuesto que es necesario. Ahora bien, las leyes que están entrando, que se han propuesto, sobre todo en el 17, hay un proyecto de ley del 17, hay otro proyecto de ley estatal del 18, está el proyecto de ley que entró en junio pasado en las Cortes, están las leyes que están aprobadas en las diversas autonomías. Una de las más sensatas es la que está, la que tenéis vosotros aprobada, una de las más sensatas, pero vamos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana o tal, tendría bastantes cosas a discutir. Entonces, el problema es, esas leyes efectivamente están defendiendo los intereses que quieren defender, y ese es el gran problema. A mi modo de ver, no lo están defendiendo. Primero porque normalmente empiezan con una defensa de la pluralidad y de la elección de la diversidad sexual. Pero después, conforme van desarrollándose las leyes, acaban en la idea de la idea del cuerpo equivocado, por así decir, de que hay una serie de roles determinados y que si nosotros descubrimos, por ejemplo, en los niños el hecho de que no se ajustan a esos estereotipos de género determinado, debemos poner medidas para que se pueda hacer una efectiva transición hacia el género deseado. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay una contradicción. Primero, se están hablando normalmente en las leyes a las que me refiero, se está hablando que siempre de personas trans. No se puede estar hablando de personas trans porque ese es un cajón desastre que incluye a muchísimas diferenciaciones. No es lo mismo una persona transexual que una persona no binaria, que una persona género, que una persona transgénero.
Si una persona transexual es aquella que está sufriendo una disforia de género, que sufre efectivamente tal rechazo de su cuerpo que necesita un tratamiento y un seguimiento psicológico y una respuesta social a su demanda y un reconocimiento, una persona transgénero simplemente no se identificaría con el género y por lo tanto no necesitaría ni siquiera quizás ningún tipo de tratamiento porque con lo que no se identifica es con su género. Una persona no binaria efectivamente no se estaría identificando con ninguna, pero realmente ¿quién se está identificando con el propio género? O sea, ¿quién hoy por hoy podría decir, o sea, yo quiero ser el modelo exacto de la masculinidad o de la feminidad? Precisamente el ser individual lo que nos marca es en esa diferencia propia que nos separa del estereotipo. Yo creo que nadie quiere ser ese estereotipo. Por lo tanto, a mí me parece muy peligroso que se reivindique el estereotipo como algo deseable. Si estamos haciendo esto, no creo que estemos tratando adecuadamente un problema y, sobre todo, no creo que estemos defendiendo los derechos de la infancia. Y esto sí que me parece gravísimo. El que una persona adulta pueda decidir hasta qué punto se siente identificada con un rol o con un estereotipo, pues bien, eso forma parte de todos nuestros derechos. O sea, la elección y el derecho a la autodeterminación del género, y creo que ahora ya hemos distinguido bastante los conceptos, es lo que hacemos todos siempre. Ahí no hay ningún problema. O sea, hasta qué punto yo elijo el género en que quiero mostrarme, qué grado de feminidad, de masculinidad o de no determinación deseo, eso sería un derecho inalienable de cualquiera. Pero no es lo mismo la autodeterminación del género que la autodeterminación del sexo. La autodeterminación del género sería un derecho, pero eso debe conllevar un cambio registral del sexo. Eso quiere decir que si yo no me adecuo o no me encuentro bien con un determinado estereotipo, tengo que cambiarme al estereotipo contrario. Eso quiere decir que el sexo es modificable. Por ejemplo, casi toda la teoría de las leyes que se pueden ir analizando parten de los principios de Yogyakarta, donde se dice que la identidad de género es una vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y aquí es donde estamos viendo esa subversión. O sea, el sexo no se asigna en el momento del nacimiento, el sexo se reconoce. Lo que se asigna es el género. Tú reconoces, excepto en un caso mínimo, que podría ser ínfimo, no para las personas que efectivamente no tienen unos órganos sexuales definidos, pero ese es otro caso. Normalmente, en la mayor parte de los casos, o se ve unos órganos masculinos o femeninos. Por lo tanto, lo que se asigna no es el sexo, lo que se asigna son las expectativas que generamos de un género. Va a ser una niña, es una hembra, por lo tanto se va a comportar como nosotros pensamos que se deben comportar las niñas. ¿Y qué ocurre cuando no se comporta como esperamos que se comporten las niñas? Y este es un problema que me parece que es importantísimo y que no salvaguarda para nada ninguna de las leyes que tenemos en las comunidades autónomas, ninguna de la ley, el anteproyecto que ha entrado en el Congreso de los Diputados, porque lo que se dice ahí exactamente es que si un niño no se comporta según ese estereotipo, habrá que pensar que quizás ha nacido, por así decirlo, en un cuerpo equivocado, se le ha asignado un sexo diferente y por lo tanto habrá que acompañarlo a su transición.
A ver, normalmente los casos de disforia de género aparecen en una época muy temprana. No solían aparecer en la adolescencia. En un 80% los casos de disforia de género en niños se resuelven. Se resuelven, ¿qué quiere decir? Que dejan de ser dolorosos para los niños, porque o bien se les olvida, o bien esa persona efectivamente lo que cambia es su orientación sexual, es una persona no heterosexual, sino homosexual, o bien perdura, pero perdura en un 20%. En un 20% entonces estamos hablando de un caso de sufrimiento que debería ser tratado psicológicamente. Bien, esto es cuando son muy pequeños. Lo que estamos observando actualmente es que, por ejemplo, en los 10 últimos años, en casos como en Inglaterra, ha habido un 5.500% de incremento de casos de disforia de género o de niños, jóvenes, personas que quieren transitar y que quieren transformar su sexo. Entonces, ahí habrá que buscar otras razones. Nunca, no es que haya habido a lo largo de los siglos una cantidad tremenda de personas, o sea, si ha habido un incremento tal en los últimos años, lo que tendremos que pensar es que ahí hay otra serie de causas, y sobre todo cuando se determina el hecho de que hace unos años las personas que querían hacer una transición sexual normalmente eran hombres homosexuales adultos, lo que antes se denominaba travestis, que cuando se desarrolla efectivamente las posibilidades tanto legales como médicas quieren hacer una transición. Actualmente el gran porcentaje de personas que acuden a los centros de tratamiento de unidad de transgénero son adolescentes, y en un porcentaje casi de un 70% chicas. Luego, no habrá que preguntarse ahí qué problema hay. Sobre todo, no habrá que analizar previamente, porque estamos hablando de la adolescencia. En la adolescencia hay muchos problemas de identificación, sobre quién quiero ser, cómo soy, cómo es mi cuerpo. Tenemos los estereotipos de cómo debe ser una chica perfecta, cómo debe ser un chico poderoso, cómo debe ser... o sea, tenemos problemas de bulimia, problemas de falta de identificación también sexual, de orientación sexual. Si todo lo estamos encaminando hacia una hormonación cruzada, y después hacia lo que puede ser efectivamente un tratamiento quirúrgico, no deberíamos pensar que hay que analizar las cosas, que puede ser que toda esa generación dentro de 5, de 10 años se vuelva hacia nosotros y nos pregunte ¿qué habéis hecho? ¿Por qué no lo dijisteis? ¿Por qué no me dijisteis que a lo mejor había otras soluciones, que no pasaba absolutamente nada? Y estamos viendo unos casos tremendos de personas que, ya no solamente la Keira Bell, que ha ganado su juicio en Inglaterra, o sea, de chicas, de chicos que se dan cuenta de que su problema no era ese. De que resulta que chicas con 25 años, pues sí, efectivamente, se les han amputado los senos, se les ha tenido en un tratamiento que ya es hormonal de por vida. Ese tratamiento hormonal después produce una posibilidad mayor de cáncer, con lo cual hay que extirpar ovarios y útero. Se produce por ese tratamiento hormonal a los 25 años una osteoporosis propia de personas de más de 70, se les cae el pelo, por ejemplo. En el caso de los niños, si se comienza la hormonación pronto, antes del desarrollo propio de lo que es la adolescencia, porque ese sería uno de los... Empecemos pronto, porque así no habrá un sufrimiento, la niña no verá que tiene la regla, el niño no verá que le crece el pelo. Si ocurre eso, se bloquea el desarrollo físico, el desarrollo cerebral, los niños se quedan más pequeños, no hay suficiente micropene como para desarrollar después una vaginoplastia. Esto es, todas estas cosas
están muy enrevesadas en las leyes que han entrado en el Congreso. Yo creo que son tan importantes que esas leyes, ese texto debería estar debatiéndose constantemente, lo deberíamos estar leyendo y diciendo, bueno, ¿aquí qué pasa? Porque como la lucha lógica por la despatologización de la diversidad sexual ha hecho que ocurra algo que solo se da en este caso. O sea, uno cuando va al médico no va y le dice, mire, yo es que tengo un mal el hígado y lo que quiero es que me quite el hígado. No. O sea, va al médico, pregunta, da una diagnosis y le da un tratamiento. ¿Eso quiere decir que no se está patologizando el doctor? Pues no sé, puede ser. Pero este sería el único caso en el que si alguien va a un centro y dice, yo efectivamente quiero hacer una transición, el doctor no puede hacer un informe previo, el psicólogo no puede hacer un informe previo porque esto sería patologizar al enfermo. Dudar de su voluntad. Entonces no es lo mismo en una edad que no es lo mismo en otra edad, pero sobre todo yo creo que hay una confusión entre estigmatizar a una persona que muestra una opción diferente que debe ser respetada y patologizar. El hecho de tratar previamente. Ninguna de estas leyes se considera el tratamiento previo o el asesoramiento previo con la posibilidad de que haya otra orientación psicológica diferente. De que quizás lo que le pase al joven pues sea el problema de la adolescencia o de que tú vas a ver, o autismo o cualquier otra. Entonces, esa parte no está prevista. Está prevista la del acompañamiento, eso sí, el acompañamiento posterior. Entonces, no solamente no está prevista, tengo que acabar, ¿verdad? No solamente no está prevista, sino que se puede llevar a una serie de multas de hasta 150.000 euros en caso de que el psicólogo orientara o diera una explicación diferente. Entonces, por ejemplo, ya porque no me dejan hablar más, porque o sea, por favor, léanse la ley, miren, porque hay muchas cosas, me parece que no respeta todas las reivindicaciones de las personas transexuales. Hay asuntos muy problemáticos con respecto al respeto a la infancia. Me parece que a los niños no se les debe tocar, ni sobre todo hasta determinada edad. Por otro lado, con respecto al feminismo, ¿por qué se quejan las feministas? Si el sexo desaparece de los datos, y esto es otra de las reivindicaciones que se tiene, si desaparece el sexo como dato o es algo aleatorio, es imposible hacer cualquier análisis de datos desagregados por sexo. Y si no se pueden hacer datos desagregados por sexo, cualquier investigación feminista o de opresión o de desigualdad entre hombres y mujeres es absolutamente imposible. Entonces, de verdad, estamos todos, supongo, que en la misma meta, en la de que cada individuo pueda afirmarse como desee, relacionarse como quiera, tener las relaciones amorosas o sexuales con quien quiera, mostrarse estéticamente como desee, pero estas leyes no están defendiendo ello y sobre todo no están defendiendo a nuestros niños. Esto nos lo van a echar en cara. Es nuestra responsabilidad discutirlo y tomar una postura. Bueno, pues ahora muchas gracias, Rosa, por tu charla tan desafiante. Eso de intentar reconstruir todo el edificio del género es complicado después de tantísimos años operando con el concepto y con la identidad de género, ¿no? Bueno, vamos a abrir entonces un turno de debate, reflexión o de preguntas con Rosa. Como no hay mucho tiempo, vamos a hacer lo siguiente.
os animo a que intervengáis y vamos a ir agrupando las preguntas de 3 en 3, de forma que ya pues vas tomando nota de las cuestiones que se te van planteando, tanto de posiciones que queráis tomar como de preguntas declaratorias. Sí que os pediría que no os alarguéis demasiado, pues para que dejemos tiempo pues para que el mayor número de personas puedan intervenir. Tenemos hasta las 9:25, voy a ser estricta en un momento dado con el tiempo, si veo que alguien se alarga mucho, pues me permitís que sea un poquito cortante. Bueno, pues sin más tenéis la palabra y las personas que estáis al otro lado, a través del foro podéis ir formulando vuestras preguntas y voy a ir recogiéndolas y al final iré también, bueno, pues resumiendo alguna cuestión que me parezca que se te pueda plantear, pues porque me ha salido en el foro de los que estamos presencialmente. Antes de eso, voy a dejar puesta esta diapositiva simplemente para que veáis la dimensión de los deberes que nos hemos puesto esta tarde. O sea, ahí están todas las leyes estatales, ahí están las leyes autonómicas y ahí están algunas de las leyes internacionales. O sea, todas un poco con problemáticas de las que he apuntado. Entonces, algunas en vigencia, otras no. En otros países están dando marcha atrás cuando llevan ya mucho tiempo frente a lo que nosotros ahora pretendemos hacer. Entonces me parece que no es una ley pequeña, es algo mucho más amplio. Hola, bueno, a ver, esto no es una pregunta exactamente, es un poco reflexión con lo que ha pasado con Lia Thomas, la nadadora trans, que estoy viendo que, bueno, que la gente está como despertando un poco, dándose cuenta un poco de este despropósito, este lío, pero como que es que está liada muy grande, o sea, es como, bueno, pero es que habrá que tener en cuenta, a ver, si se afecta a estas personas como mujeres. O sea, creo que la gente está como intentando poner como parches, a ver cómo tiramos esto para atrás, o sea, que no sé, que es una reflexión de que es que está liada muy gorda ya. Y esto sí que ha sido como muy boom, porque es una persona muy corpulenta y esto. Y bueno, yo tengo mi esperanza exactamente. De que se abran los ojos ya, sobre todo por el tema que has comentado de lo de la infancia, que es tremendo. Pero claro, ¿cómo echamos ahora marcha atrás con toda la que hay liada? Esa es mi pregunta, reflexión, bueno, no sé. Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Y bueno, mi pregunta es ¿cómo piensas que el tema del transgenerismo se relaciona con el transhumanismo? Y como reflexión de que, por ejemplo, los homosexuales cuando década 70 o no me acuerdo cuando se patologizaba la homosexualidad, bueno ya lo que hacía era darle tratamiento. Entonces ahora yo aquí veo la inversión de que si una persona que está sana, porque hay que darle tratamiento, entonces me parece que sí que la están patologizando. Lo que pasa es que lo están viendo y nosotros lo que hacemos es al contrario, sino despatologizar y ver que el problema es el género y que eso es lo que es molesto y lo que hay que cambiar, no dar hormonales o lo que sea. Bueno, gracias. Estoy segura, pero la homosexualidad hasta los años 80 se consideraba una patología, ¿no? Claro, y le daban historia de esto, pero eso no soy yo, chicos. Hola, gracias Rosa, me ha encantado. Nosotras somos de un colectivo feminista y empezamos a reflexionar sobre el tema y al principio alucinábamos mucho, ¿no? Y yo decía, pero a ver, si el género, si las feministas llevamos cuestionando el género años y años, y ¿qué pasa? ¿Que nadie se ha dado cuenta o qué? Y yo lo primero que pensaba es, digo, pues yo creo que realmente toda la reflexión y el análisis que ha hecho el feminismo sobre el género, que sería tan sanador para la sociedad, no ha calado lo suficiente
no ha calado lo suficiente en la sociedad y ahora se nos ha colado todas estas teorías que lo que hacen es patologizar más y enfermar más, porque es verdad que estamos en una sociedad que efectivamente esos estereotipos sexuales lo que hacen es generar mucha patología, porque son tan encasilladores que es fácil que alguien sienta disforia, porque claro, estar metidos en esos corsés produce patología al final, ¿no? Entonces, mi pregunta era esa, ¿no? Un poco, si no crees que es que realmente el análisis que ha hecho el feminismo sobre el género, cuestionándolo tan bien hecho, porque se ha hecho muy bien, no ha calado lo suficiente en la sociedad, no ha tenido la repercusión y el eco suficiente, y eso hace que todas estas teorías se cuelen como modernas, como progres, cuando realmente no lo son. Realmente las tres preguntas están muy relacionadas. Entonces, un poco voy a hablar de... Empiezo por la última y voy un poco hacia atrás. Sí, efectivamente, o no lo hemos sabido transmitir, pero yo creo que hay un punto de unión. Cuando un chico joven, por ejemplo, dice yo no soy binario, bueno, pues bien, no eres binario. Si las feministas lo que estamos intentando decir es que no encajamos casi nunca con los géneros ni queremos encajar. El problema es que eso se vende como una transgresión y como una solución, primero como una solución y como una moda. Por un lado, como una transgresión. Y claro, resulta muy atractivo, o sea, sentirse simplemente transgresivo, original, llamativo, simplemente con algo que es una reflexión y que además va dentro del hedonismo y del erotismo y de la sexualidad en una época en que las hormonas están... Pues hay que comprender que efectivamente es atractivo, y además es muy atractivo si tienes series de televisión, si tienes constantemente entrevistas donde esa gente o los youtubers son ídolos que llaman mucho la atención. Entonces ahí tenemos un fenómeno de moda y un fenómeno de contagio sociológico que tenemos que analizar, porque el problema es que efectivamente eso causa mucho sinsabor, porque cuando esas personas, si simplemente se tratara como la época que tienen, pues hay chicos que tienen una época que son de oscuritos, o otros cuando se ponían punk, o otros cada generación ha tenido una época de moda. El problema es que si entras dentro de una acción agresiva contra tu propio cuerpo, eso ya no va a tener vuelta atrás. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, o sea, esa es la parte, digamos, transgresiva que parece moderna, pero esto es lo más reaccionario del mundo. No se puede vender una ley, no se puede vender como defensora y como transgresiva y como moderna. La confusión cuando te está diciendo, oiga, si usted ve que su niño no se comporta según un estereotipo, quizás es que ha nacido en un cuerpo equivocado, como si las almas cayeran así y entonces o Dios o la naturaleza o quien fuera se equivocara, ¡puff! Pues como se ha equivocado, a este le vamos a cortar el pene, a la otra le vamos a organizarlo. O sea, esto es precisamente lo que, como se comentaba más atrás, justamente lo contrario. O sea, eso sí que es patologizar un cuerpo sano. Lo que no podemos es obviar que hay una moda, obviar que hay unos intereses económicos importantísimos, que hay unos intereses farmacológicos, porque claro, tener dependientes de por vida a personas sanas, eso vamos, es un interés fundamental. Y sobre todo, cuando he puesto en la línea de todas las leyes, o sea, hemos visto la cantidad de reivindicaciones que hay de mujeres, y sin embargo, sin que hubiera reivindicación ni ninguna mujer saliera a la calle, tenemos leyes de identidad de género desde el 12, desde el 9, desde hace no más de 15 años, pongamos 10, en cascada en todos los países del mundo. En países donde no se ha reivindicado absolutamente para nada, donde no hay otras leyes de reivindicaciones de igualdad de mujeres ni de tratamiento. Estamos viendo que se están quitando plazas y opciones de discapacidad
para dar dentro de las pruebas de las oposiciones a personas transexuales. Bueno, a ver, no es ni siquiera personas transexuales, sino personas transgénero, o sea, persona que diga que efectivamente es transgénero. Bueno, que yo sepa, parece que hay muchas más personas que todavía están esperando un tratamiento digno para una diversidad funcional, y que eso en algunas convocatorias, como está pasando en alguna convocatoria de alguna comunidad, se quite esa reserva de plaza y aparezca para persona transgénero. Dices, bueno, ¿qué está pasando? Aquí es una moda. Pero, y en el caso de Liz Thomas, o en el caso, a ver si lo tenemos aquí, no se ve ahora. Ahora no se ve. Bueno, o en este caso, en el caso del deporte, es llamativo. O sea, si nosotros estábamos pensando siempre que se hacen unos análisis para detectar si se ha tomado incluso una medicación y eso puede incidir en el rendimiento de un deportista, ¿cómo estamos hablando de que ahora el deporte tiene que ser inclusivo? Inclusivo, y entonces, ¿por qué no juntas un peso mosca con un peso súper pesado? O sea, si no lo haces con los hombres en las diversas categorías, entonces el que deportistas mediocres estén alzándose dentro del deporte femenino con las más altas cotas, acaba con el deporte femenino, ya está. De la misma manera que negar el sujeto mujer y negar la noción de mujer y la noción de sexo acaba con el feminismo, esto es obvio. Entonces, yo creo que por un lado debemos ver que hay una moda que resulta atractivo, que es un negocio, que grandes fortunas de farmacéuticas, podríamos mirar, pero bueno, en cualquier caso, si os interesa, hay una página muy buena que es Contra Borrado, donde podéis ver pues qué fortunas están o qué industrias farmacéuticas están detrás y están promoviendo, cómo hay en medios importantísimos, hay constantemente artículos, entrevistas, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un interés porque esto funcione. Y yo creo que hay otro interés también que legitima el hecho del ataque a las feministas. O sea, que yo no sepa, las feministas no vamos por ahí golpeando a nadie. Cuando J.K. Rowling dice simplemente pues que aquellas que tenían las reglas se supone que eran las mujeres o que el sexo existía, no creo que haya dicho nada como para que sea atacada, cuando tantas profesoras están teniendo incluso, o sea, que tener guardaespaldas para asistir o se les está quitando sus puestos de trabajo. Ahí hay una acción directa contra el feminismo. Y hay una acción directa contra el feminismo porque nosotras seguimos reivindicando una serie de cuestiones que son grandes negocios. Somos las que seguimos diciendo que la prostitución habría que abolirla, que los vientres de alquiler es una comercialización del cuerpo de las mujeres y una desprotección de la noción de maternidad, que la pornografía... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si encima se nos desacredita con esto y cuando simplemente estamos diciendo, oiga, por favor, esto es un desbarajuste, si anulas la categoría de sexo no se entiende nada, además el sexo no se adjudica, se constata, punto. Si simplemente por decir eso tenemos todo un murmullo mediático que dice esta persona es transfoba, esta persona es TERF, hay que acabar con ella, lo que se desacredita es el movimiento feminista y lo que se hace es que nadie grite contra esos otros grandes negocios que son no solamente el cambio del sexo, sino lo que he dicho, la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler. Entonces, hay también un ataque contra el feminismo del que debemos ser conscientes. Porque si no, no se venderían, ya no se ve, ¿no? No se venderían camisetas diciendo... Aquí sí. Aquí sí, pues a ver si vemos... A ver, un momento. A lo que vemos. Pues a ver si la hemos visto antes. No se venderían camisetas diciendo eso...
o mata a una TERF, o mira que... Entonces, la agresión, no nos equivoquemos, es que no hay agresión. En caso de que haya agresión por orientación sexual, que la sigue habiendo, o por identificación, o por marginación, no lo está haciendo el feminismo. Y el enemigo es siempre el mismo, para hombres y para mujeres. Es la sociedad patriarcal. Por lo tanto, aquí no nos engañemos. Estas leyes, y por favor miradlas, no sirven para las personas transexuales, no les están garantizando una atención previa, no están garantizando una atención previa psicológica para los niños, de forma que se pueda determinar cuáles son las causas de su malestar. Están siendo unas leyes mordaza que están evitando que cualquier psicólogo pueda dar una orientación diferente. Es más, podríais leer, aún no se puede dar un tratamiento diferente para no llegar a esta transición, aún con el consentimiento de la persona adulta. Bueno, entonces, no lo sé, por favor, leámoslo y pensemos si como sociedad esa es las leyes que creemos que deben defender los derechos sexuales de las minorías, de las mayorías y de cualquier opción sexual, que en eso creo que estamos todos de acuerdo. Hola, gracias por organizar esta interesante charla. El tema da para mucho y claro, hay que resumir y bueno. Has pasado un poco por encima por la cuestión del tiempo, la cuestión de la praxis profesional y me parece que es un tema importante, ¿no? O sea, este proyecto de ley que está ahora en las Cortes, ¿no? Establece una serie de multas a profesionales pues, de la psicología, de la psiquiatría, del trabajo social, en fin, supuestamente eso por no validar el sentimiento de una persona, pero no es porque no lo valide, sino porque ese sentimiento de esa persona quiere ir más allá y automutilarse o hacerse daño a sí mismo, depende de qué concepto, claro. Entonces, a mí eso me parece importante trasladarlo y sobre todo porque por ejemplo, en su momento, ¿no?, se asume la libertad de conciencia y había farmacias, no sé si sigue habiendo, que no venían preservativos, por libertad de conciencia, por lo que fuera, o médicos o médicas que no hacían abortos, aunque sea en la pública. ¿Y dónde va a estar la libertad de conciencia de las que tenemos profesionales que tengan una conciencia de que, bueno, pues esto puede ser una barbaridad, como has dicho tú, para la infancia? Y esa desautorización, que aquí es lo que quería hacer incidir, de los padres y de las madres. Porque ¿dónde queda el sistema familiar? Porque si un menor o una menor de 12 años puede ir y decidir que quiero ser hombre o mujer, depende de lo que sea, ¿no?, que quiero cambiar porque me siento tal, y encima entonces le van a empezar a dar hormonas, por lo que eso supone que tú ya lo has explicado, sin que el padre y la madre, o las dos madres o las dos padres, da igual, puedan decir, oye, no, vamos a esperar, es más tarde, o vamos a ver qué te pasa con tu cuerpo, por qué quieres esto, y eso se va a considerar a los profesionales, primero, desautorización total de la familia, o sea, de los que tienen, son tutores legales, ¿no?, los padres, ya no lo son, no lo van a ser. O sea, esto me parece que es un tema de calado, no solo para los profesionales, sino para el sistema de la familia, ya incluso intentando desvincular del tema feminista, que parece que cuando lo enfocas desde el tema femenino, pues la gente es un poco más como reacia a valorar, ¿no?, lo que va a traer todo esto. Bueno, pues vamos a decir,
¿Cómo van a quedar las familias? ¿Cuál va a ser entonces el sistema parental o marental de la... ¿no? Y además es que esto se ve claro cuando, por ejemplo, si esos mismos padres o madres tendrían una persona con anorexia, sí, con anorexia, serían considerados incluso padres supuestamente que ofrecen maltrato. Si, por ejemplo, dicen, no, espera, que te ayuda a vomitar después de comer, abuelo mía, ¿no? Que estamos hablando de eso. Quería tu opinión sobre todo por lo de el sistema familiar, porque parece que no... Ahí tenéis la parte de la ley del proyecto donde pone menores. Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral de sexo. Los mayores de 14 y menores de 16 podrán presentar la solicitud por sí mismos asistidos por el procedimiento de sus representantes legales. En caso de que los padres se nieguen, pues se suspende de hecho la patria potestad y se continúa el proceso. Esto en esta ley estamos viendo en otros casos, en otros países donde los niños empiezan a los 12 años y donde hay padres que están en la cárcel por haberse negado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu intervención. La verdad es que me ha parecido muy interesante y me ha ayudado mucho. Tenía dos preguntas concretas. Una es si existe o tiene cabida la identidad de género más allá de los estereotipos sexistas que nos has planteado. Y otra, ¿qué elementos debería tener a tu juicio una ley que dé respuesta a esos individuos que se identifican como personas transgénero y no quieren ser etiquetados o patologizados en el término de disforia de género, que tampoco quieren modificar su cuerpo, etcétera? Bueno, ¿qué elementos consideras que debería recoger esa ley? O sea, entiendo tu posición de denuncia de la ley actual o de la que se está tramitando. Me gustaría saber un poco la propuesta, ¿no? que nos haces desde tu posición. Gracias. Sería la última pregunta y ya tienes la palabra para acabar. ¿Puedo hacer la pregunta ahora o Sí. Bueno, yo una vez vista la crítica que tenemos las feministas al género, me gustaría saber un poco, y viendo que nuestra crítica no solo no tomada en cuenta ni genera una reflexión por estos grupos que defienden la teoría queer, siento que las feministas estamos un poco en esta cuestión como en un callejón sin salida, ¿no? Si nuestra crítica, que está bien fundamentada, no es ni siquiera tenida en cuenta por una reflexión, porque dicen que es discurso de odio, ¿qué es un poco la alternativa que tenemos para intentar salir como de este bache? Sí, ese es el problema, porque vuelvo a empezar por el final, pero es que en el discurso de odio, y no solamente estamos hablando de esta ley, sino que está disgregada o sea, la idea de identidad de género, de discurso de odio, de tal, está disgregada en diversas leyes, introducido ya. Entonces el problema es que se invierte la carga de la prueba. Entonces, cuando alguien se siente odiado, la persona tiene que demostrar que no lo decía por odio, que no lo hacía por odio. Entonces, en el caso del feminismo, no se admite que el ser atacadas como TERF sea un discurso de odio que estamos sufriendo las feministas, sino justamente lo contrario. O sea, tenemos que demostrar, o sea, yo en este momento, hay cualquier persona ahí que dice, qué barbaridad, me he sentido ofendida por lo que tú has dicho, yo tengo que demostrar que yo no la estoy odiando. Es en el único caso en que se invierte la carga de la prueba, eso no es legal en ningún efecto. Entonces, efectivamente, hay toda una estructura perversa que nos está poniendo en problema. Pero yo creo que hemos hablado las feministas, pero quien tiene que hablar, y como decías tú, que no sé el nombre, pues es toda la sociedad, porque es que este no es un problema de las feministas, este es un problema de que si tú dices que existe un cuerpo equivocado, dentro de 15 años no habrá personas homosexuales, porque toda orientación sexual que no sea la prototípica será entendida como alguien que ha nacido en un cuerpo equivocado. Entonces cortas, arreglas y ya está. Entonces, por otro lado, como tú dices, es un atentado
porque desautoriza a los especialistas médicos y psicológicos. Ese es el único caso en que dicen, no, o sea, la persona que va ahí va a decirle, usted me tiene que operar así y me tiene que decir, o sea, eso no pasa en ningún sitio, porque el médico diría, oiga, pues váyase usted a otro, si usted ya sabe lo que quiere hacerse y cuál es su enfermedad y cuál es su tratamiento. Entonces, este es un problema de toda la sociedad, porque está poniendo en tela de juicio conceptos básicos. El sexo no es algo que se invente, el sexo es algo que está, punto. Claro, el sexo se construye culturalmente también y se entiende desde diversas maneras, pero no es algo tan irrelevante como para destrozar el deporte femenino, como para decir que no existe, porque entonces no podrías tenerlo, como he dicho, ningún dato desagregado de sexo. Entonces, para contestar ya a la última, ¿es posible una identidad de género? Claro que es posible cualquier identificación de género, si eso lo estamos reivindicando. O sea, en cualquier circunstancia, todos y cada uno de nosotros estamos identificándonos más o menos con diversos estereotipos, con diversos modelos, con diversos géneros. O sea, si eso es lo que hace la vida más seductora. No habría erotismo, si me apuras, sin ese juego seductor de papeles y de roles. O sea, ahí no pasa absolutamente nada. Lo que dice el feminismo, y lo que creo que estaríamos todos de acuerdo, es que esos papeles adjudicados de una forma naturalizada son sexistas, son jerárquicos y destruyen la relación de igualdad, incluso la relación de amor. Entonces, contra esos estamos. ¿Qué ley propondría? Es que no hace falta, quiero decir, si tú tienes una ley donde defiendes los derechos de las personas transexuales, efectivamente, que están sufriendo, que tienen un tratamiento, tú dices, bueno, pero ¿por qué les exiges un tratamiento? No es que les exijas un tratamiento, es que si una persona está sufriendo, no desea su cuerpo y está en esa situación, está en un tratamiento, porque no es que se le ocurra un día decirlo. Luego, si está en ese tratamiento, la ley le debe dar una posibilidad. La de 2007 le da esa posibilidad, ya lo está. O sea, no hace falta ni siquiera que se opere. Pero sí tiene un certificado médico. O sea, tiene que acreditar el hecho de que efectivamente está así. Pero es que cuando nosotros pedimos algo, cuando queremos un carnet de conducir, acreditamos que sabemos conducir. Cuando queremos una ayuda social por discapacidad, acreditamos una serie de cosas y nadie dice que le están patologizando a la persona con diversidad funcional. Luego, eso es un tema. Y por otro lado, ¿qué ley propondría? Ninguna. Quiero decir, los derechos trans son derechos humanos. Eso no quiere decir absolutamente nada. Quiero decir, los derechos los tienen las personas y las personas deben tener derechos y debe haber leyes que garanticen el reconocimiento y la igualdad de las personas en todos los ámbitos. Pero dime qué otro derecho tiene una persona transgénero. Si el derecho que pide es que se borre la noción de sexo, que desaparezca, que la noción de hombre y mujer también desaparezca porque es algo colectivo, que el ser hombre o mujer es un sentimiento, pues francamente creo que es que no le haría absolutamente ninguna ley, le daría toda la libertad para que hiciera lo que él quisiera, pero que no meta líos en las cosas que son obvias, como que hay sexos, como que esos son necesarios pues, para el deporte, como es necesario para el tratamiento de las enfermedades. Ahora que nos estamos dando cuenta de que todos los modelos para el tratamiento de las enfermedades tenían el modelo masculino y que por eso las mujeres sufrimos una serie de patologías, ¿cómo vas a quitar la noción de sexo? Entonces, yo lo que haría es una ley que garantizara, efectivamente, que entre todos, que la sociedad lo discutiera, que viera qué ley necesitamos para garantizar los derechos LGTBI y de las minorías sexuales y de toda opción sexual. ¿Cómo se garantiza el asesoramiento previo de personas que tengan problemas de identificación con su propio género, sexo asignado? Eso sí que lo garantizaría previamente, no solamente de acompañamiento, sino previamente. Y después al hecho de las personas que solo son transgénero, no le pondría absolutamente ninguna ley, le diría justamente pues bienvenidos
bienvenido al feminismo, eso es lo que hemos dicho siempre, que no queremos ningún tipo de modelo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Se nos ha echado el tiempo encima y además os diría que hay que salir con cierta celeridad porque a las 9 menos cuarto cierran el local, es decir, no nos podemos quedar dentro a dormir, así que son menos 20 pasadas, vamos a salir con cierta celeridad.